Hola, ¿cómo andan? Soy Evelyn Díaz Sifo, bienvenido a mi canal. Si es la primera vez que me ves, te invito a suscribirte. En este canal me gusta darles consejos para escritores, tips para crear una historia, para publicar después tu libro. Así que te invito a suscribirte para no perderte ningún video. En el video de hoy quiero hablarles sobre cómo me organizo yo para comenzar a escribir una historia. Son consejos partiendo de mi experiencia, así que bueno, espero que les sirva. Antes que nada, quiero avisarles que en Tinta de Luz, en Editorial Tinta de Luz, estamos haciendo convocatorias cada un cierto tiempo para personas que quieran participar con sus cuentos, microrrelatos o poemas. Hay que estar atentos porque hacemos estas convocatorias para elegir esos cuentos y después publicar un libro con ellos. O sea, sería como una antología de cuentos o una antología de microrrelatos donde vos como escritor serías parte de ese libro. Así que estén atentos, sigan a la cuenta de Tinta de Luz de Instagram y estén atentos también a la fanpage porque siempre las convocatorias las vamos publicando por ese medio. Bueno, para comenzar, yo en mis historias de mi cuenta personal de Instagram, que se las dejo acá por si quieren seguirme, yo les pregunté sobre qué temas les gustaría que grabara un próximo video. Y me han pedido mucho que haga un video contando cómo comenzar a escribir una historia, cómo se empieza a escribir una novela, un libro. Así que bueno, yo les voy a contar mi experiencia y cómo he hecho yo para organizarme. Yo escribí El Reino de Fairyel, la trilogía del Reino de Fairyel, son 3 libros. El primero es Universos Paralelos, La Rebelión de las Sirenas el segundo y La Invasión es el tercero. Y bueno, yo les voy a contar cómo hice yo para organizarme y a mí me funcionó. Pero bueno, uno siempre va cambiando. Yo creo que no hay que atarse a una sola metodología, a una sola estructura, porque con cada libro yo he notado que lo he afrontado de formas diferentes o me he organizado de formas distintas, horarios diferentes para escribir. Así que eso lo van a ir viendo ustedes en el camino. Primero, yo antes de comenzar a escribir una historia, primero escribo en un cuaderno. Por ejemplo, yo tengo este cuaderno que está dedicado a historias que yo empiezo a escribir, cómo los voy organizando. Por ejemplo, esta es El Reino de Fairyel 2, de La Rebelión de las Sirenas. Yo acá había anotado nombres de personajes, que eso se los recomiendo, que hagan un listadito de nombres de personajes, tanto de femeninos como masculinos, que ustedes creen que podrían llegar a necesitar en toda la historia para no perder tiempo después buscando nombres. Organizarse, estructurarse, tipo mapa semántico. Organicen la historia a grandes rasgos. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el comienzo o cómo creen que sería el inicio de la historia? ¿Cómo sería el final? Está bueno tener en mente el final para saber hacia dónde querés ir cuando empezás a escribir, porque a veces uno siente que te vas por las ramas, qué sé yo, los personajes también te van llevando un poco y no tenés que perder el foco o el enfoque a dónde querés llegar, el objetivo de la historia, para no dar vueltas y aburrir al lector o perder el argumento de la historia. Eso es muy importante. Yo les recomiendo que cuando creen personajes anoten todas las características, ya sean físicas, emocionales, cómo son de personalidad, si tienen algún tic, algún toc, o si son de repetir alguna palabra, o si tienen una forma de andar diferente al resto, algo que marque la diferencia, la originalidad, digamos, de cada personaje, su forma de hablar. Está bueno que todo eso lo escriban, porque después cuando empiezan a narrar la historia puede que se les mezclen los personajes o pierdan, o por ahí mezclen una característica de un personaje con el otro y pierde la coherencia, y eso el lector lo nota. Así que ojo ahí. Yo les sugiero también, lo que podrían hacer es basarse por ahí en personas que ustedes conozcan, en amigos, en familiares, ciertas características que a ustedes les llame la atención de esa persona y utilizarla en sus personajes para darles más realismo al personaje y que no sea un personaje chato. Mientras más real hagan al personaje, mientras más detalles coloquen, no hace falta que todos esos detalles lo mencionen en un solo párrafo. Eso se va a ir mostrando a lo largo de la historia, cómo es ese personaje, cómo reacciona frente a determinadas situaciones, cómo contesta frente a determinados diálogos. Eso lo van a ir desplegando, digamos, al avanzar la historia. Pero les recomiendo que ustedes lo tengan definido desde un comienzo para después no olvidarse. Piensen que una historia o escribir un libro por ahí te lleva meses. Y en esos meses o años
perdés un poco esos recuerdos, ese foco, digamos, o lo que vos te habías inspirado en un principio. Por ahí te podés confundir o por ahí te olvidás cómo era que yo había dicho que tenía que ser este personaje. Entonces escriban todo, ese es mi consejo. Tengan un cuaderno especial para eso. Si son personajes de fantasía, como por ejemplo en mis libros hay sirenas, hay hadas, yo describo cómo se alimentan esos personajes, cómo son esas criaturas, cómo es su hábitat, cómo interactúan con los demás. Bueno, darle realismo también a los personajes fantásticos, digamos. No solo a las personas, sino a los personajes humanos, sino también a las criaturas que ustedes vayan creando en su historia. Otro tips que les doy es que también describan de esa forma como describen a los personajes a los lugares. Tengan una fichita técnica, digamos, de personajes, lugares, cosas así, para después irlo desarrollando en la historia. Otra cosa es armen árboles genealógicos de los familiares de los personajes, si es que van a interactuar más personajes relacionados a ellos, a esos personajes, como por ejemplo la madre, los hermanos. Eso, háganse un árbol genealógico con los nombres y detallen bien cuántos hermanos tenía, cómo se llamaba la madre, el padre, porque a lo largo de la historia, si ustedes se confunden, eso es caótico. El lector puede llegar a dejar de leer la historia si ve que hay una incoherencia de esas. Así que eso ténganlo en cuenta también antes de empezar a narrar la historia. O mientras van narrando la historia y se les va ocurriendo estas cosas, anótenlas en el cuaderno aparte para después colocarlo y para después mantener la coherencia. Obviamente van a haber personajes y situaciones que ustedes las van a ir creando a medida que narren la historia. No es que creás todos los personajes antes. Está bueno tener una idea para guiarte, pero a medida que vayas narrando la historia, también van a surgir personajes nuevos o vas a necesitar crear personajes nuevos para que suceda algo o para que lleve a una situación que tiene que pasar en la historia. Entonces se necesitan a veces personajes nuevos en el trayecto. Así que eso es normal que pase, obviamente. Otra cosa que les sugiero que hagan, algo que a mí me sirvió mucho y me ahorró tiempo, me hice un listado en este cuaderno que yo les digo que anoto toda la parte técnica de los personajes, de los lugares, de todo. Es expresiones de diálogo. Por ejemplo, cuando hay mucho diálogo en una narración, hay veces que te quedas sin expresión más que dijo fulanito, no, dijo sultanito. Siempre usas dijo. No, yo les recomiendo que se hagan un listado de distintas expresiones de diálogos que resuman la situación. Entonces no hace falta que aclaren fulanito dijo esto enojado. Pueden poner se ofuscó Pedrito y ya ofuscó da a entender que lo dijo enojado. Yo acá tengo un listado de eso. Por ejemplo, bueno, no se va a ver ahí en cámara, pero tengo expresiones de diálogo cuando querés decir algo tranquilo, de forma tranquila. Por ejemplo, enunció, formuló, destacó, refirió, señaló. Cuando lo dice a gritos, gritó, vociferó, bramó, chilló. Son sinónimos que les va a permitir hacer más fluido el diálogo sin estar repitiendo palabras. Lo dijo con alegría, animó, vitorió, bromeó, se regocijó, celebró. Lo dijo en secreto, susurró, murmuró. Bueno, hay miles y si no pueden buscar en Google sinónimos. Yo vivo buscando sinónimos de palabras a veces para no estar repitiendo las mismas palabras. Eso también ténganlo en cuenta. Y traten de detectar cuando ya han escrito toda la historia. Cuando uno termina de escribir el libro tiene que volver a leer todo. Traten de buscar si tienen muletillas. Por ahí todos tenemos una muletilla, una palabra que siempre repetimos y no nos damos cuenta hasta que lo leemos de nuevo. Así es que yo les recomiendo que una vez que terminen de leer todo, vuélvanlo a leer. Terminan de escribirlo, vuélvanlo a leer. Corríjanlo porque van a surgir correcciones y cuando lo terminen, vuélvanlo a leer las veces que sea necesario hasta que crean que ya está lista. Nunca van a estar 100% seguros de que ya está perfecta porque siempre, yo se los digo por experiencia, siempre que lean su libro, su historia, le van a querer corregir algo, le van a querer agregar algo, le van a querer quitar algo y no lo van a terminar publicando nunca. Así que yo les recomiendo que sepan descubrir ese límite donde ya está corregido el libro, está bonito, que lo corrija una correctora una vez que ya ustedes terminaron de leerlo. Envíen la obra para que lo corrija, ya sea una editorial o una correctora profesional en letras para que corrija la parte gramatical, la parte tipográfica, o sea, la parte ortográfica.
y que le dé una lectura a una persona que no son ustedes. Así es que, bueno, esas son mis recomendaciones. Espero que este video les sirva. Si les gustó, déjenme un like porque eso ayuda para que el video pueda ser sugerido a otras personas que les interesa esta temática. Y bueno, suscríbanse al canal para no perderse ningún video. Estén atentos a la cuenta de Tinta de Luz de la editorial, de Editorial Tinta de Luz en Instagram, en Facebook. Estén atentos porque ahí estamos publicando cada vez que hacemos convocatorias para nuevos escritores que quieran participar en un libro para publicar. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Un beso grande y gracias por verme hasta el final.